Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con artistas rosarinos. Hoy tengo el lujo, el placer personal de tener a alguien a quien quería tener acá hace muchísimo tiempo. El poeta, profesor, a quien además me une un cariño personal muy grande, de mucha data, Héctor Piccoli. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo va, Nicky? ¿Bien? Bien. Gracias por estar acá. Por favor, gracias Antes que por nada. invitarme. No, es un placer. Y bueno, como decía, hacía rato que quería tenerte acá. Héctor, este va a ser un episodio especial por muchos motivos. Primero porque, bueno, siento como ya te dije, una admiración de larga data. Fui alumno tuyo de literatura alemana en la facultad. Y fuiste la persona que no solo me inició en aspectos insospechados de la poesía en ese momento, sino también del alemán. Y me acuerdo con fascinación esas clases donde ante un auditorio lleno te ponías a declamar algún poema de alguno de estos grandes de la poesía alemana, como George, como Rilke, y realmente era un trance hipnótico. Estaba todo el mundo escuchando sin entender tu declamación en alemán. Y bueno, siempre digo que fui agradecido de empezar a apreciar la música de la poesía en otra dimensión, porque yo creo que tal vez cuando uno lee poesía en castellano, queda un poco atrapado por el sentido, o distraído tal vez, en el sentido más que en la sonoridad de la palabra. Bueno, la idea es arranquemos un poco con la poesía y con tus orígenes con la poesía. ¿Cuáles fueron los primeros, tus primeros pasos, tus primeros recuerdos hacia la poesía desde chico? ¿Cuándo te diste cuenta que era un lenguaje que te atraía? ¿Cuáles fueron tus primeros poetas elegidos por vos? Bueno, en el orden biográfico diría fundamentalmente, si tuviera que poner un adjetivo, que fue tardío el contacto, digamos, en la adolescencia. O sea, no en la infancia. La infancia estaba plagado de revistas, claro, de historietas, desgraciadamente para mí. Claro. A partir de ciertos contactos, esos contactos humanos que uno tiene en la vida, digamos, bueno, cuando tiene la suerte de tenerlos, que son decisivos, ¿no? para el curso posterior que la vida va tomando. Uno de ellos fue, por ejemplo, justamente Enrique Olivay, con el que escribí el primer libro, que era un compañero de colegio, cuyo cuñado era también un poeta, por supuesto de una generación anterior. Él era más grande que yo, más grande en todo sentido, muy, muy buen poeta. Desgraciadamente, bueno, no siguió ese camino y terminó de un modo trágico, pero tuvo una gran influencia. Como buen poeta, digo, trágico. Sí, bueno. Lo de trágico. Bueno, no sé si la tragicidad está necesariamente asociada a la calidad, pero en el caso de hay una tendencia a veces. Habría que estudiarlo estadísticamente. Claro, estadísticamente. Bueno, los poetas, digamos, los primeros poetas sí que me impactaron, digamos, donde uno es una suerte de caja de resonancia, ¿no es cierto?, de ciertas voces. Bueno, César Vallejo, Eliot, fundamentalmente, la poesía metafísica de Eliot, después Juan L. Ortiz. The Wasteland, por ejemplo. The Wasteland, The Burial of the Dead, por ejemplo. Eso todavía hoy lo tengo. No había hablante inglés que conociera que no le hiciera leer el... J. Alfred Prufrock. Por ejemplo. Otra tremenda, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y ahí... O sea, me río por el inglés porque cuando dice You who were with me at the ships of my lay. 3 ingleses, no hubo 3 que lo pronunciaran igual. Se pronuncia distinto. Lo que hablamos siempre, la irregularidad del inglés, ¿no? Sobre todo en el carácter demoníaco de su fonética. El pandemonium monosilábico de su fonética. Bueno, en fin,
Sí, cuando tuve la oportunidad de ir a Londres en el año 80, pasé una tarde entera sobre el London Bridge tratando de encontrar St. Mary Woolnoth, donde al final de la novena campanada, como decía la traducción. Y al final estaba perdida así entre unos edificios, no encontraba para nada. Digo, ¿pero dónde vio este hombre esto? Hasta que un guía turístico me dijo, está ahí atrás de ese tapial. Y estaba. Y estaba, sí. Estaba. Era realista en ese sentido. O sea, que dirías... Pero no, diría que bueno, uno es como que al hacer resonancia en uno esa voz o esas voces, yo creo que es, casi inevitable, digamos, que uno se asuma en ese tono, ¿no es cierto? De la influencia. De la influencia, sí, claro. Sacando a lo mejor algunas excepciones totales, o sea, gente que alcanza su madurez o alcanzó en el pasado, que otro fenómeno curioso que daría para un tema aparte, una madurez a una edad muy temprana. Si hablas de un ejemplo típico de Rimbaud, de un Büchner, de un Novalis mismo, ¿no? Claro, por ejemplo. Genio precoz. Claro, de la genio poesía. Precoz, o sea, un tipo como este loco de Rimbaud, que de 22 16, años, ¿no? hizo todo lo que tenía que hacer en poesía. El otro, 21, 22 años, el otro murió a los 22, Büchner. Demencial. Claro, es una cosa difícil que siempre también siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible llegar a tal madurez, por ejemplo, en Novalis, a esa edad, que tenía 29 años, si no me equivoco, era cuando murió? Yo pienso que a lo mejor era también parte debido a la luz eléctrica, a la imposibilidad de distracción. Claro. Que implica capacidad de concentración, digamos, porque si no, es realmente difícil de entender. Sí. Para mí, por lo menos. Hoy sería inimaginable. Porque requeriría un tiempo para Totalmente. llegar a ese nivel de maduración del lenguaje. Totalmente. ¿Cuánto hay que dedicarle? ¿Cuánto hay que leer? ¿Cuánto hay que Claro, pero no sopesar deja de resultar paradójico ante una primera mirada, ¿no es cierto? Pues justamente en una época caracterizada por los torrentes informativos y disponibilidad de ese quantum, claro, de información. Claro. Pero que desgraciadamente, evidentemente, hay que reencauzar o de alguna manera reelaborar, porque hay algo que no funciona, no da los resultados que uno esperaría o que quisiera que diera, ¿no? Me parece. Claro. Sí. Héctor, una cosa que suele ser mi introducción a los programas estos y que me olvidé por el entusiasmo de arrancar con la poesía, es que un poco la finalidad de este podcast es presentar. No presentar porque hay un montón de gente que te conoce, pero sí mostrar artistas rosarinos y sobre todo me gusta trazar un poco cuáles fueron los orígenes que movieron a esos artistas inicialmente, que es lo que un poco me acabas de contar, pero siempre trato de hablar un poco de los orígenes, las influencias, la formación de cada uno de los artistas en vistas a algo que para mí es esencial, que es influir, motivar a otros artistas al camino que vos has tomado y también a la gente que tal vez no sea artista, pero que necesita un pequeño empujón hacia el arte, ¿no? Necesita que tal vez los artistas les expliquen qué hace del arte una necesidad tan imperiosa en su vida o por qué el arte es necesario o vital para uno, ¿no? Y en esa intención es que la primera pregunta tenía que ver con tus orígenes y la otra va a haber unas cuantas, ¿no? Pero ¿qué sentís vos en esta época, sobre todo, donde todo es de una inmediatez total y una sobresaturación de información constante, una dispersión constante? ¿Qué sentís vos que el lenguaje poético le aportó o le sigue aportando? ¿O por qué sigue siendo esencial aproximarse a la poesía por sobre otros lenguajes, por ejemplo? Bueno, claro, hay una cosa de carácter personal, otra cosa de carácter general y una cosa más específica, me parece, en todo lo que me preguntás o en la retahíla de preguntas que me haces.
En lo personal, digamos, como te decía, además de ser tardía mi decisión, de alguna manera yo no me sentía poeta, digamos. Mira, más vale, me autoveía más vale como un individuo racional puramente. Eran amigos míos los que eran los poetas. Después hubo progresivamente una asunción. Yo creo que no solamente en el orden del arte, sino vital en general, digamos, yo siempre digo a los chicos, me parece que lo fundamental en la vida es encontrar el punto del centro de gravedad. Digamos, cuando uno tiene 16 o 17 años, digamos, las posibilidades son inmensas. Digamos, uno puede ser músico, poeta, científico, nadador, qué sé yo. A los 20 eso se va progresivamente reduciendo. El problema es cuando estás acercando de los 30, pasás los 30, por poner un número, por poner en términos aritméticos, y no encontraste cuál es tu centro de gravedad. Ese es el punto. Me parece que las posibilidades se van reduciendo, porque no puede ser cualquier cosa. O sea, encontrar ese punto, ¿no es cierto? Eso en general, no solamente creo que es válido para jugar al fútbol ya es tarde. Por ejemplo. O querer ser un Rolling Stone, como podía haber pensado yo a los 15 o 16 años, digamos. Menos mal que me di cuenta a tiempo. ¿Quién no lo quiso? ¿Quién no quiso hacer? Claro, pero por lo menos cantar como Nick Schindler, ¿no? Pero me di cuenta que no era para mí eso. Y para el auditorio eventual. Para el auditorio. Fundamentalmente. Eso por un lado. Por el otro, digamos, ¿qué pasa con el tema del lenguaje poético? Digamos? A mí me parece que antes de contestar a eso, de intentar contestar a eso, me parece que hay un problema. Digamos, no se puede ver el tema del lenguaje poético solo, aisladamente, sino en el marco del problema general del lenguaje. ¿Qué pasa con el lenguaje? Yo ya hace un par de décadas, digamos, que vengo diciendo eso. Yo creo que hay un desmontaje generalizado del lenguaje y que eso es comprobable en todos los órdenes de la vida social, donde desde la escuela primaria, con los problemas la generación de mis hijos, por ejemplo, está en esas modas que vienen pedagógicas, entre comillas, que si se corrige la ortografía, que si no se corrige la ortografía. No sé, mi vieja le enseñó a mi hijo a leer con el libro Pinino, ¿viste? Y ninguno tuvo problemas de ortografía, por ejemplo. Suponete vos. Entonces, hoy en la época en que yo iba a la escuela, mi madre misma era maestra, había en una de las escuelas más importantes de Rosario una sola persona capacitada para dar un seminario de pedagogía. Hoy hay cardúmenes de pedagogos, digamos, y paradójicamente tenemos grandes problemas de cómo puede ser eso, cómo se explica. ¿Cómo se explica que un montón de profesionales, digamos, escriben hablo de universitarios, de gente con formación universitaria, escriban de una manera que en mi época, que tengo 74 años, no hubiera ingresado al primer año del superior de comercio como lo hice, digamos, con ese nivel de español? Algo está ocurriendo ahí, o sea, no hay posibilidad de concatenación sintáctica. La sintaxis, todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Son las relaciones gramaticales, digamos, que se establecen en las distintas partes de la oración. Cuando se desmonta el lenguaje, se desmonta el pensamiento, porque no hay que olvidar esa verdad fundamental. Pensamiento y lenguaje son inescindibles como las dos caras de una moneda. O sea, toda la filosofía del lenguaje, creo que en ese sentido hay un acuerdo generalizado. Inclusive se habla metafóricamente de otros lenguajes, desde el pseudo lenguaje de los animales, decían los rusos de la Academia de Ciencias de la URSS, hasta qué sé yo qué. Digamos, no se puede pensar. No se puede pensar. Y otra pregunta es, ¿no está siempre virtualmente presente la palabra humana detrás del otro signo, de un signo no lingüístico? Eso es una cosa. Entonces, al desmontar el lenguaje, vos desmontás el pensamiento, desmontás la capacidad de pensar, y al desmontar la capacidad de pensar, dejás inerme a la gente, no se puede defender. Entonces, eso, por ejemplo, se manifiesta, entiendo yo, digo por ahí en algún lugar,
hay dos formas de hacer progresar el discurso, ¿no es cierto? Básicamente, diría yo, en el orden sintáctico. Digamos, parataxis y hipotaxis. Yo puedo unir dos cosas, dos estructuras frásticas con una I, con una O, con una coma, con una pausa, y voy pegando una cosa a la otra. O puedo, digamos, hacer como una estructura de muñeca rusa, digamos, de cajas chinas, no sé, para que se entienda lo que quiere decir, que es la hipotaxis, la relación es relativa, digamos. Si no hay hipotaxis, no hay posibilidad de argumentación. No hay posibilidad de argumentación. Por eso dice aquel alemán que creo que una vez, no sé si me oíste comentarlo, un periodista que critica a un famoso filósofo oriental que escribe en alemán, muy conocido, no viene al caso nombrar, que se habla de parataxis comatosa. O sea, porque son todas... Está en estado de coma. Claro, cuando uno dice, está jugando con las comas, está en estado de coma en el sentido médico. Es decir, porque une una cosa a la otra. Y cuando vos unís simplemente esto es esto, automáticamente, cuando hay solamente parataxis, las afirmaciones se transforman en verdades axiomáticas, o sea, verdades que no se pueden discutir. Entonces, eso me parece que no es casual. No es casual ese desmontaje del lenguaje. Eso va de la mano, eso es deliberado. Y eso está hecho por el poder, justamente por una cuestión de dominio, digamos. Y en ese sentido, me parece también que está en consonancia con la tan mentada cultura de la imagen, con el torrente de imágenes, yo lo que llamo a veces irónicamente el muñequerío de Internet, digamos. Todo es icónico, todos son dibujitos, pero no hay palabra, no hay discurso. Una vuelta al pictograma, al hieroglífico. Claro. ¿No? A comunicarse de esa forma. A comunicarse de esa forma. Ideogramas, no palabras. Eso me parece que de alguna forma nefasto. Sí, es así. Entonces, en ese marco... O sea que estamos arrancando con dificultad. En ese marco, claro, hacia la poesía, pensando en la poesía. Bueno, entonces, claro, ahí se ubicaría... Estamos arrancando mal, si tenemos ese desmontaje. Un vasito de agua. Sí, cómo no. En ese marco me parece que se puede hablar con un poquito más de claridad o pensar un poquito más claramente el tema de la poesía, ¿no? Que es, digamos, vos me decías, ¿para qué sirve o qué sentido tiene? Yo diría que la poesía que se inscribiría en eso que la lingüística clásica llama, ¿no es cierto?, la función poética del lenguaje, que no se limita a la poesía, estrictamente a la poesía como género. Si tenés un pibe delante de 17 años, 16 ¿para qué años, sirve esto? Claro, ¿por qué debería leer poesía? Esa sería la pregunta más simple. Y la respuesta más simple que se me ocurre es porque la poesía, digamos, inscripta en eso que digo, es básicamente una forma potenciadora del lenguaje. Es un vector potenciador de la palabra, que es decir, de la significación. Y eso me parece, justamente por la relación que dije antes, que mencioné antes con el pensamiento, me parece que es evidente, que es obvio, como dirían los pibes ahora, es obvio, digamos, la amplitud que dona, que otorga a la vida, digamos, fundamentalmente porque esa potenciación operada por la palabra poética tiene básicamente un valor revelador que es un plus con respecto al del lenguaje comunicativo. Revela, muestra, manifiesta. Por eso en términos, digamos, generales, no técnicos, digamos. En términos técnicos podríamos analizar una definición de poesía. Siguiendo en esa línea, de la revelación. Sí. De la poesía como una revelación de un aspecto y bueno, y acá ya podemos hilar un poco más fino, es una revelación dentro del terreno del lenguaje y de la realidad simultáneamente, ¿no? Porque uno, un gran poema puede abrir los ojos no solo a las posibilidades expresivas de un lenguaje, sino literalmente a una faceta nueva de la realidad o de un tema de una forma extraordinaria. Absolutamente.
La definición de poesía yo creo que es realmente una cosa complicadísima, ¿no es cierto? A lo largo de la historia, digamos, se han roto la cabeza tipos infinitamente más capaces que uno, digamos, para definir la poesía. No solamente poetas, sino lingüistas, filósofos, teóricos de todo tipo y color, digamos. Los formalistas que son incontables, ¿no es cierto? Los intentos de definición, los mismos poetas, eso que va por entre las palabras, esto, aquello. Bueno, en fin. Y si hay según más de una voz de monta, de peso, digamos, no es posible definir qué es la poesía. Bueno, nosotros... Puedo decir que ahora en estos 10 minutos no vamos a llegar a definirla perfecta. Yo pensaba que en 5 minutos me podía decir qué es la poesía, Héctor, yo tengo fe. Mira, nosotros con mi gran amigo y colega y coautor Claudio Duro hemos hecho, digamos, no hemos jugado con una definición de poesía. Adelante, por favor. Bueno, si vos me autorizás... Por favor, que la gente necesita conocerla. La poesía lírica, es decir, la poesía por antonomasia, que era lo que dije hace un rato, digamos, no la poesía épica, por ejemplo, cuando hablamos de poesía en el sentido lírica, porque poesía, viste, es por ahí, por ejemplo, en alemán, que yo voy a decir Dichter, y Dichter en un sentido específico es poeta, pero también es escritor, hay otra forma de decirlo, pero también es toda aquella, la persona que se ocupa de una obra cuya materia prima es el lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, la poesía lírica, es decir, la poesía por antonomasia es, como decía recién, una forma potenciadora de trabajo con el lenguaje, enfocada en su función expresiva. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a la definición clásica de Jacobson, ¿no es cierto?, del lingüista clásico, digamos, muy conocido, el emisor de un mensaje, digamos, lingüístico, el receptor de ese mensaje, el mensaje mismo, eventualmente el referente, o sea, lo que el mensaje se refiere, el código en el que está escrito ese mensaje, sea el inglés, sería el idioma, por decirlo así, ¿no es cierto? Y el canal de comunicación, que era lo que daba lugar a esa llamada fonction fatigue, ¿no? Que cuando, bueno, me quiero acercar a una chica, bueno, yo no me puedo ya acercar a ninguna chica, pero digamos, nunca se sabe. Depende qué poema esgrimas. Creo que nos conocemos de algún lado. A veces el lenguaje más básico es el que funciona. O decía, el bebé cuando empieza a parlotear, a balbucear, digamos, claro, está probando el canal de comunicación. Y el mensaje mismo, cada uno de esos puntos, emisor, receptor, canal de comunicación, referente, etcétera, todo lo que nombré, da lugar a una determinada función. ¿Dónde está la función poética? En la reversión, en la relación especular del mensaje sobre sí mismo. Por eso pone aquel famoso ejemplo de un slogan, ¿no es cierto?, norteamericano de la época, que decía I like Ike. O sea, I like Ike, que era Ike de Eisenhower, creo que era como de Eisenhower, creo que era. Ike. Si no recuerdo mal. Entonces, I like Ike. Y lo ponía como ejemplo de función poética, no, que no era una poesía, evidentemente, claro, puede decir un jingle, qué sé yo. Sí. Bueno, entonces, una forma potenciadora, decimos, de trabajo con el lenguaje, enfocada en su función expresiva y caracterizada por dos rasgos distintivos. Y acá creo que se perfilaría un poquito más claramente, o debería perfilarse, la definición de poesía que ensayamos, ¿no es cierto? Una vocación reveladora, lo que decía antes, que revela, que manifiesta, que pone... Es genial esa vocación. Una vocación reveladora operada por la metáfora. La metáfora, un lingüista austríaco la llama argea, como del griego arge, como se arquitecto, arge, el principio que gobierna y que, ¿no es cierto?, que domina el arge. Argea, la metáfora. Madre primigenia de las formas estilísticas. Aquello que el mismo Jacobson, junto con la metonimia, separa, señala, subraya, pone de relieve en el bosque de las figuras retóricas, ¿no es cierto?
operada por la metáfora, y ahora viene una definición poética y por el ensimismamiento de una palabra labrada según principios de recurrencia. El ensimismamiento hace referencia a esa reversión sobre sí misma del lenguaje poético, que decía antes, que como define Jacobson a la función poética del lenguaje. El lenguaje se revierte sobre sí mismo. Cuando digo I like Ike, bueno, claro. Entonces, y por el ensimismamiento de una palabra labrada según principios de recurrencia. Eso es muy importante. Principios de recurrencia da una serie de fenómenos. La iteración, ¿no? También. Por ejemplo, esos principios de recurrencia son válidos para todos los factores concernientes al cuerpo sonoro del verso, desde la aliteración al ritmo. Desde la aliteración al ritmo. Y ritmo no entendido como ustedes los músicos, que lo complican un montón, que a uno no lo entiende. Digamos, ritmo entendido como compás. Como según los distintos sistemas versales, yo tengo una versión decasílabo, y esa versión decasílabo, para hacer un decasílabo no basta que tenga 11 sílabas, ¿no es cierto? Sino que tiene que tener una acentuación de los acentos principales, tiene que caer en determinados lugares de esa cadena. Por ejemplo, en cuarta, octava y décima, en cuarta, séptima, en sexta y décima. Si no es un endecasílabo, por lo menos en el sentido clásico. Me hizo, recordé no me acuerdo de quién es la definición, supongo que muy antigua, de que es la poesía, es algo así como el lenguaje tendiendo a la música o aspirando a la música, ¿no? Perfecto, eso justamente hace referencia a lo que vamos. Y ahí viene el famoso tema con el que tanto he torturado a mis alumnos a lo largo de los años de docencia, que es el asunto famoso de la aliteración. Explícanos un poco la aliteración. La aliteración. Me imagino a todos los adolescentes apagando los teléfonos y tomando nota para salir a leer poesía. Ese es el sueño. Es como ganar el mundial. Sería como ganar el mundial. Pero estamos pasando la antorcha. La aliteración, diría, tiene dos sentidos, dos acepciones fundamentales. Uno, en un sentido estricto, es una forma rímica, digamos, de la antigua poesía germánica, que entiendo que es lo que lo apasionaba al viejo Borges cuando hablaba de la poesía de los antiguos sajones, que era una rima que no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy por rima, digamos, sino que era una rima básicamente, para simplificarlo, no vamos a complicar mucho, acentual y consonántica. Y en un sentido lato, o sea, en un sentido general, es la repetición de sonidos. Es eso que lo embriagó, que lo tenía obsesionado a Saussure. Lo que decías antes, la recurrencia. La recurrencia, digamos. Cuando él escuchaba en esas palabras, digamos, de ciertos poemas de la decadencia latina o en los himnos védicos, escuchaba o creía oír, digamos, la repetición suelta de ciertos sonidos, que creía poder reconstruir a partir de esas partículas, de esos fragmentos sonoros, nombres propios que eran nombres de deidades, ¿no es cierto? O nombres de las diosas Vedas, qué sé yo. Una cosa absolutamente apasionante. Alucinante. Y que tiene que ver también, por ejemplo, con el psicoanálisis, en un cierto sentido. Porque si hay algún lugar donde, digamos, el inconsciente puede inscribirse, digamos, justamente en eso, que es la repetición. ¿Quién ha hablado de la repetición? Muy poca gente ha hablado del valor de la repetición. Entonces, hay varios idiomas donde las letras vienen de los nombres de los dioses, ¿no? No sé si... Bueno, este hombre, digamos, nunca, porque era muy obsesivo, diría yo. Como los dioses en el génesis del lenguaje mismo. Claro, pero el tema la divinidad. Uno escucha, y yo, por ejemplo, en toda mi vida tengo una sola experiencia que la tengo ahí bien documentada, de cuando era estudiante, descubrir en un soneto de Góngora, por ejemplo, justamente en el soneto A Júpiter se llama el soneto, tonante monseñor, de cuando acá fulminas joveneto, así empieza, es que inscripta en forma anagramática y sobredeterminada la palabra pater, en un soneto dedicado al Dios Padre, a Ziv, a Zeus, a Ziv, Padre brillador, etc. O sea, alucinante. Bueno, eso. Sí. Y está sobredeterminado, viene por el entramado riquísimo del barroco histórico, del barroco gongorino, está todo apuntando a eso que está en el centro del poema, pater.
¿no? Impresionante. Pero no, ahora, las líneas generales, uno escucha, siempre escuchas, en todo buen, no puedo decir en todo, en la enorme mayoría, y vos como músico lo sabés perfectamente, las canciones, digamos. Yo les digo a los chicos siempre, los invito a pensar en cualquier idioma que uno pueda, no solamente en el idioma materno, cualquier idioma que uno pueda más o menos manejar, digamos, en figuras, sino de poemas, de letras de canciones que a uno le gusten. ¿Cuántas no tienen aliteración? Compruébenlo. Ninguna, las buenas, ninguna, ¿no? Entonces, decíamos esto de los principios de recurrencia, donde metíamos la aliteración, ¿no es cierto?, para todos los factores concernientes al cuerpo sonoro del verso, concernientes al cuerpo sonoro del verso, desde la aliteración al ritmo. Para que la gente entienda esto, digamos, bien lo que uno quiere decir, se me ocurre un verso de Trakl, por ejemplo. Trakl era un poeta, ¿no es cierto?, austríaco, que muere muy joven en la Primera Guerra Mundial como consecuencia de una intoxicación de cocaína, porque tiene una experiencia tremenda, tiene que atender como farmacéutico, era farmacéutico, tiene que atender a 100 heridos mutilados en una batalla, que fue la batalla de Grodek-Rabarushka, y bueno, tuvo una internación psiquiátrica y murió de intoxicación con cocaína. Ese se considera el último poema de Trakl, se llama justamente Grodek. Y hay una figura en toda su poesía, que es la figura de la hermana, ¿no? Entonces habla ahí de los héroes mutilados y esa cosa, también al mismo tiempo el crepúsculo y el sol, el rojo que cae, y los héroes mutilados, la sangre, ¿no? Y en un momento dado dice: vacila la sombra de la hermana por la callada floresta, pasa la sombra de la hermana por el bosque donde está la batalla, ¿no? Pero en alemán dice: Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain. Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain. En alemán, schweigen quiere decir silencio. Eso es la literación. Por eso creo que decía Valery o Elibar, no me acuerdo, eso que va por entre las palabras. Ese sonido de ya es el silencio y es la hermana al mismo tiempo, es todo. No hay una unidad léxica, eso es la literación y eso es lo que construye, eso es el tejido conjuntivo de la poesía y de la buena imagen, de lo que decíamos recién de las canciones, ni hablar en las canciones. Por eso no se puede traducir, ¿no? Diste un ejemplo de por cuál es casi imposible uno trata traducir. de reescribirlo, digamos, hasta donde es posible, por supuesto, pero hasta donde es posible. Es otro tema completamente distinto. Porque otro idioma no permitiría esa cuádruple aliteración y que al mismo tiempo tenga el mismo sentido. Es casi imposible, sería milagroso. Sería milagroso. Muy raras veces se da, claro, pero bueno, sí, seguro. Siempre en una traducción hay pérdidas y ganancias, es como en la contabilidad. Me imagino. Hay un balance de pérdidas y ganancias. Un buen traductor tal vez. Claro, pero tampoco... Pero tiene que ser un poeta el traductor. Casi. Y hace una labor poética. ¿El traductor de poesía debe ser un poeta o no? Debe ser. Yo no sé si debe ser, pero debe tener una capacidad poética, evidentemente. A lo mejor no escribe él mismo poesía, pero... No puede ser un traductor de prosa normal. No. Hay muchos, hasta dónde termina dónde termina el prejuicio. Por ejemplo, hay un principio universalmente válido que debe haber, un poeta alemán conocido mío, una vez que me invita a traducir un poema de Juanela en alemán, debe ser el único que lo ha transgredido, digamos, que tiene que ser un nativo, el traductor. Y un principio en lírica, para mí, más que discutible, como tantas otras cosas que se dicen, como el native speaker, como el hablante nativo, sí, etc. No, yo he conocido native speakers en Inglaterra que hablan para el orto completamente. La gran mayoría. Yo te diría que el extranjero respeta más la lengua a veces. Yo digo, la entelequia del hablante nativo, le digo siempre a los alumnos, cuídense del hablante nativo. Totalmente. Porque hay que ver qué hablante nativo,
qué hablante nativo es, ¿no? Pero Porque yo hay creo- cada hablante nativo que digo... Yo tengo la teoría de que los nativos, por llevar siglos hablándolo, les faltan el respeto profundamente a su propio idioma. Yo creo que encontrás, en el caso del castellano, un castellano, no voy a decir puro, porque la palabra pura me da un poco de repelús, pero tal vez un castellano más cuidado en Colombia, depende de qué contexto, por supuesto, no estamos hablando, pero es muy debatible Pero eso vos, del nativo. pero vos Y también con otro idioma. pero vos ¿no? considerás que según entiendo, si no lo han cambiado ahora, la categorización del dominio lingüístico de la comunidad europea tiene, qué sé yo, 4, 5, 6 grados. Capacidad para entender enunciado de que yo de mediano grado de complejidad, capacidad para discutir no sé qué, para preguntar si llueve, Sí, toda una serie de niveles así, y la cima nativo. Pero como si eso fuera una categoría, es una cosa de loco. Porque el nativo no sabe Pero leer cómo, las categorías inferiores. que digan, por ejemplo, para una categorización así, que digan nivel de dominio de un nativo con determinado grado de instrucción, con alguna pauta Claro. pero un nativo No viene con el por eso yo digo nacimiento. siempre, tomen un libro de Quevedo, de Góngora, salgan a la esquina y el primer nativo que pase pregúntenle qué dice, a ver qué No tiene idea. Bueno. Aparte, nativo de dónde. No, es tremendo. Una cosa, sí, es un tema donde se mete la política, bueno, ¿no? Profundamente. Eso es otra cosa. Pero volvemos a la pregunta, ¿me Sí. puedes repetir? Era la pregunta que había quedado en el aire, era si existe ya me acuerdo. esa dicotomía Sí. entre la poesía literal, si se quiere, o que alude a cuestiones más literales, más referenciales, más terrenales, si se quiere, y la otra que juega más sobre el sonido, la literación y el vuelo. Y si existe, ¿cuál sería tu poesía preferida? O si es la que aúna a los dos. Si Mira, se yo puede hacer creo que eso lo importante exitosamente. de la pregunta que me haces es la siguiente. Me parece que eso se inscribe en una cosa inclusive un poquito más amplia, que no concierne solamente a la poesía, sino al arte en general. Yo una vez trabajaba en un negocio y tenía al lado del escritorio una reproducción pequeña de un cuadrito de Paul Klee, un cuadro abstracto de Paul Klee. Y viene un viajante, que yo pone la valija arriba del escritorio así, mira, ¿y eso qué? Con ese gesto. Bueno, digo, es un cuadro de un pintor, qué sé yo, así asado. Y qué. Bueno, le digo, sí, son un juego cromático de formas y de color. Se llama The Hafen, creo que era, el puerto, quiere decir. Cuando le dije el puerto, se quedó un segundo, siguió mirando el cuadro y digo, Entendió. eso me pareció un ejemplo magnífico, ¿viste? O sea, ¿qué es lo que lo tranquilizó a este tipo? Y que le tiraste una información adicional. La información, mínima. pero esa información adicional no era una mera adición, sino es la tranquilización operada por el reconocimiento. Ahí está la punta. Y ahí está la respuesta a tu pregunta también. O sea, el tema de la supuesta simplicidad o dificultad pasa por el reconocer. Esto repetirá lo que uno ya tiene adentro. No tomarse el trabajo de... eso es, reconocer. Esto es esto. Claro, esa mancha roja y la otra verde más atrás son 2 velas de 2 balas. Eso es lo que... Y con la palabra no ocurre algo muy distinto. Entiendo lo que dice, pues claro, si me está contando una historia o una cosa así, que no me cuesta ningún esfuerzo, no me puedo dejar llevar por un juego asociativo, por ejemplo, bueno, estoy tranquilo. Entonces, ni hablar. La gente es vaga, el lector es vago por definición. Es vago por definición. Necesita el sentido totalmente, esclarecido desde el primer momento. Claro, y la cuestión se complica cuando el texto es realmente complejo, sea por una cuestión léxica
o ahora voy a decir otra cosa con respecto a eso, decir otra cosa con respecto a eso, o sintáctica o lo que fuera, y te sentís como agobiado, como desesperado porque no entendés nada. Entonces me decís, ¿qué hacemos con esto? Yo me acuerdo siempre la sensación que sentí cuando un profesor, siendo un joven estudiante, digamos, la primera vez que leía Góngora. Abrumado. Era otro Sí, idioma. ¿qué es esto? Claro, ¿qué es esto? Entonces, me parece que cuando uno siente eso, o algo parecido a eso, lo más saludable es, yo tengo una receta para aconsejar, digamos, es dejarse deslizar por el texto. Aunque uno no entienda nada, leerlo una vez. Cuando llegaste al final, leerlo otra vez, otra pasada. Tal vez otra más o dos más, ¿no? En esa segunda pasada hay algo, alguna cosa algún punto se va a acentuar, va como una lucecita, un dimming que haga más fuerte. Y después en la lectura siguiente lo vas a poner en otra, y ahí se va a poner en conexión. Y así se va reconstruyendo esa trama, y así te vas a ir tranquilizando. Y así me parece que esa es la... Yo lo siento así, pero agrego una pequeña pregunta. ¿Es necesario entenderlo todo? Tal vez no. No, ¿Es necesario? no entender en el sentido normal de la palabra, sino dejarse llevar justamente por esa cosa reveladora que tiene la poesía, que es una carga, un plus semántico, sentido, que no tiene que ver con la equipolencia, con una cosa concreta, digamos. Pero digo, esto es tal una cosa. forma de ver, una forma positiva, si se quiere, de ver algo que no se comprende, es imaginar que pueda significarlo todo, ¿no? ¿Otra vez? Una forma positiva de ver algo que no se comprende es imaginar que eso que no se comprende pueda significarlo todo. Hay un placer en esa cosa, en esa palabra, ese giro que uno no termina de entender a qué alude. En el cerebro yo siento que hay un placer en ese imaginar que eso puede querer decir 10 cosas distintas. Está bien, es más que una sola. Al significar una sola cosa, hay un empobrecimiento, se pierde algo cuando algo significa solo una cosa, ¿no? Está muy bien lo que decís, pero yo haría una puntualización. Porque lo que estás diciendo tiene que ver con una cosa que es, por un lado me parece, consustancial con la poesía, que es la polisemia. Claro. ¿No es cierto? Por supuesto, hay connotaciones, o sea, esto no significa, yo digo bafle o digo micrófono y es un micrófono y nada más que eso. Pero ahí ocurre otra cosa en la poesía. Pero esa polisemia, esa pluralidad de sentidos, no puede ser, una cosa puede significar varias, puede tener 2 connotaciones o 20, pero no cualquier cosa. Infinitas. No infinitas, porque si pudiera significar cualquier cosa, no significaría nada. No significa nada. Ese es el tema, que muchas veces, digamos, determinadas teóricos, digamos, aluden a lo contrario, y la gente se confunde por ahí, los alumnos se confunden con eso, ¿viste? Ojo que no puede significar, que signifique mucho, no que signifique todo, porque si no significaría nada. Exacto. Ahí diría sería una cosa abismal, ¿no? Claro, la irreversible, la incontestable dialéctica, ¿no? Bueno. Héctor, yo podría escucharte 3 horas hablando sobre este tema. De corazón sabés que es así. Claro. El podcast nos obliga a reducir eso un poquitito. Muy bien. Con lo que me gustaría despedirnos es primero también invitar a la gente que investigue poesía en general y la poesía de Héctor en particular. Me encantaría que se acerquen a la poesía tuya, a la que pueden acceder no solo por Pluriversalia, porque nos hemos jugado por la publicación abierta y total con Claudio Esguro. Perfecto. En la red, que es la nueva, me parece, la etapa que estamos viviendo en el orden histórico. Seguro. En ese sentido estamos totalmente de acuerdo con Landau, el famoso autor del hypertext, ¿no es cierto? Del Totalmente. O sea, pasamos de la cultura del manuscrito a la cultura de la imprenta y la cultura de la imprenta a la del hipertexto. Ahora estamos en la etapa de transición.
Estamos jugados por eso. Anclado Ahí está todo, absolutamente presente. todo, y lo que se seguirá escribiendo hasta que Pluriversalia.com. pluriversalia.com, pluriversalia.com.ar, cualquiera de las dos. Pluriversalia.com, pluriversalia.com. Perfecto. Lo voy a poner también en la descripción del video para que quede el link ahí y la gente lo pueda visitar. Muy bien. Héctor, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Un placer. Y bueno, a ustedes gracias por acompañarnos. Ha sido una masterclass del maestro Héctor Piccoli y nos vemos en el próximo. Gracias.